Señor y a su nombre, dale gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor y a su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor y a su nombre, darle gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor y a su nombre, darle gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Muy buenas noches, hermanos, familiares, allegados, vecinos y amigos que cada noche, 8 de la noche, se sintonizan a través de la red de Facebook, dándole aceptar donde dice Faro de Cristo en vivo, para unirse así a esta serie de devocionales gloriosos que hemos venido celebrando, que hemos venido presentando, que hemos venido transmitiendo cada noche para la honra y para la gloria del Señor, porque Dios pone a los vientos por mensajeros y pues por supuesto que aprovechamos y usamos estas tecnologías y estos instrumentos tecnológicos para poder llevar el mensaje de la santa palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que por el aislamiento preventivo obligatorio, no solamente en Colombia, sino en la mayoría del mundo entero, pues las congregaciones se encuentran cerradas y no podemos reunirnos como habitualmente lo hacíamos a celebrar nuestras reuniones de culto en los fines de semana, aún entre semana, pero especialmente los domingos. Pero la gloria y la honra sea para el Señor, que sea donde sea, estemos donde estemos, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Por eso, aún desde nuestra casa y aún desde su casa, ustedes se sintonizan para no solamente oír, sino para participar de esta serie de enseñanzas gloriosas. Es así como hoy, que ya estamos a jueves 23, imagínense cómo corre el tiempo, jueves 23 de abril del año 2020, abrimos el telón para presentar otro glorioso devocional para seguir dando pasos a lo largo y ancho de la Sagrada Escritura, trayendo el tema acontecimientos gloriosos después de la resurrección del Señor Jesús. Anoche hablamos acerca de la sanación, de la curación de un cojo. Fue una enseñanza muy hermosa que esperamos que si de pronto ustedes o alguno de ustedes no la pudo ver en directo porque de pronto le fallaba el internet o porque de pronto estaba conectada a otro tipo de aplicación como la aplicación Zoom, que también está siendo usada para reunirse la gente a través de las distancias, a compartir en familia o a compartir también palabra de Dios, inclusive para celebrar vigilias, ayunos y demás.
entonces pues usted la pueda ver en diferido. Ahí queda cargada, queda, por decirlo así, grabada en Facebook, y usted lo puede ver más tardecito o ya al otro día, que ya obviamente pues se entiende que no va a haber interrupciones. Gloria al nombre del Señor. Entonces hablábamos anoche acerca de la curación de un cojo y veíamos entonces un acontecimiento glorioso, porque el Señor Jesús le prometió a los discípulos y le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hubo venido el Espíritu Santo, se cumplió la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los discípulos recibieron poder de lo alto, y no solamente los discípulos, sino el resto de personas, más de 100 que estaban con ellos reunidos, para así completar un número de 120 personas. Todos, dice la Escritura, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron del Todopoderoso esa promesa y ese poder glorioso, el cual lo vemos evidente en la sanidad del cojo, que lo leímos anoche en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, leyendo del verso 1 al 10. Un cojo que era lisiado de sus piecitos, una persona con una disminución de su movilidad, era una persona reducida, hablando en términos físicos, porque no podía desplazarse por sí mismo. Es más, la Escritura dice que era cojo desde el nacimiento, nunca había podido dar un paso él solito, y estaba a las afueras del templo para pedir limosna, pero ahí recibió no una limosna, sino el regalo más grande, una sanidad tremenda que no se podía comprar con dinero, cuando Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y entonces el cojo le fueron afirmados sus tobillos y sus pies, y saltaba y brincaba y anduvo y entró al templo. Ya no se quedó más afuera, y ya no cogió por allá para la playa, por allá a disfrutar la vida, decir: ahora sí puedo andar, me voy de tour. No, el hombre fue agradecido, mostró sentido de gratitud para con Dios, para con Pedro y Juan, entró al templo saltando y glorificando a Dios, y toda la gente que estaba ya al interior del templo se maravillaron, quedaron asombrados y atónitos de ver que esto no era solamente cuestión de hablar, de predicar la palabra, sino de el mover del poder de Dios haciendo cosas sobrenaturales. Lo uno con lo otro deben ir de la mano. El mensaje de la palabra del Señor acompañado de acontecimientos, de testimonios, de sanidades, de prodigios y de milagros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahí entonces empezamos ya a ver que los discípulos y los creyentes empiezan a ser usados como un instrumento en las manos de Dios para beneficio, sanidad, restauración, liberación de las personas. Gloria a Jesús. Y esta noche pues vamos a ver lo que continúa allí sucediendo. ¿Qué pasó con aquel cojo que fue sanado? ¿Qué pasó con el resto de la gente que llegó? Porque se regó la noticia como pólvora, se regó la noticia, y ya cuando estaban a las afueras del templo, en otro lugar aledaño llamado el Pórtico de Salomón, llegó el gentío y quedaban asombrados de ver al cojo en pie, caminando, que las piernas no le temblaban sino firmes. Entonces pensaron otra cosa muy distinta, que es lo que vamos a ver en esta noche, para enseñanza, bendición, edificación de nuestra vida. Vamos a orar al Rey. Padre precioso, te alabo, te bendigo y te glorifico y te doy las gracias, Dios mío, por esta secuencia, Dios eterno, de devocionales que nos has permitido, Padre precioso, presentar, celebrar, Dios mío, para tu honra, para tu gloria. Gracias por cada amigo, por cada vecino, por cada familiar, por cada creyente de Faro de Cristo y aún de otras congregaciones, Padre Santo, que se unen, Dios mío, desde aquí de Bogotá, desde otros departamentos, pero también desde otros países, Dios mío, Señor, para participar, Dios mío, de la enseñanza, para participar de estos devocionales, Padre Santo. Oro a ti, habrá personas rebeldes que ni se quieran sintonizar,
que otro les ha invitado, que la esposa, que el hermano, que otra persona, que un familiar les habrá dicho, venga, escuchemos, participemos, y de pronto hasta se hayan puesto bravos, precioso Dios. Señor, tú eres el Dios que cambia la mente y el corazón del ser humano. Oro a ti por aquellas personas para que el corazón de ellos sea guiado a un arrepentimiento y se vuelvan a ti de todo corazón y se unan, Dios mío, Señor, porque tu palabra dice que tú añadías cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amado Dios, gracias, Dios mío, por nuestra familia. Gracias por los hermanos y hermanas, Dios amado, que ya están allí, que le comparten a otros, que antes bien, Dios mío, Señor, le dan compartir a cada enseñanza, Padre. Se la envían, se la reenvían a familiares, a conocidos, a amigos, Padre Santo. Se han convertido en multiplicadores, se han convertido en sembradores, se han convertido en personas que distribuyen el glorioso mensaje a tu santa palabra. Te pido que los guardes, que los bendigas, oh Dios mío. Bendice a mis padres y a mi familia, a los padres y a la familia de tu sierva Carmen, mi esposa, a la familia de cada persona, de cada amigo, precioso Dios. Gracias, Dios mío, tú amas la unidad, Dios amado, en lo profundo de tu corazón, Señor. Y tú tienes para tu pueblo grandes y gloriosas bendiciones. Gracias por el devocional de anoche, que trajo liberación, que trajo bendición, Señor amado, pero gracias también por el de hoy. Te alabo y te bendigo, Dios mío, te glorifico, alabanzas y gloria a tu santo nombre sean dadas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Vamos rápidamente entonces al mensaje inspirador de la Biblia. Les invito a abrir el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles en sus Biblias, en sus dispositivos móviles, el capítulo número 3. Y vamos a ir leyendo desde el verso 11 hasta el 26. La lectura de hoy es un poquito larga, pero pues a mí me gusta que leamos bastantico. Obviamente hay enseñanzas que se toman incluso de un solo verso, pero hay enseñanzas que necesitan varios pasajes, varios versículos de la Biblia, incluso la lectura de capítulos completos para entender el texto y el contexto, para así hallar las definiciones a citar. Vamos a leer entonces, para la gloria del que hizo los cielos y la tierra, la santa palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 11 al 26. Dice así la santa palabra. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Dice así la santa palabra de Dios. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a él, a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Amén. Bueno, este pasaje entonces nos muestra personajes que estuvieron presentes en el devocional de ayer, es decir, en lo que leímos de Hechos de los Apóstoles capítulo 3, verso 1 al 10, en la curación al cojo, pero también de personas que no estaban presentes, pero que al regarse la noticia llegaron allí. ¿Qué personajes entonces estuvieron presentes y qué personajes no estaban presentes? Estuvieron presentes el cojo, Pedro y Juan, pero también la gente que estaba al interior del templo. Pero ya hoy en este pasaje vemos que tanto Pedro como Juan y el cojo ya habían salido del templo La Hermosa y se encontraban en el pórtico de Salomón, que al mirar en los relatos y la historia de Jerusalén, vemos que el pórtico de Salomón era otro lugar aledaño al templo llamado La Hermosa, y allí estaba Pedro y Juan, y el cojo los tenía asidos, es decir, agarrados, los tenía cogidos a ellos. ¿Por qué los tenía asidos? ¿Por qué los tenía cogidos? ¿Por qué los tenía agarrados? ¿Sería que no estaba sano y se estaba sosteniendo de ellos? No, él los tenía agarrados no porque se estuviera sosteniendo de ellos, sino porque él estaba dando una muestra de gratitud. La gratitud es algo que Dios ha mandado. La gratitud la encontramos expresa desde el principio de la Biblia hasta el final. El ser agradecidos con Dios y el ser agradecidos con las personas. Pero el problema que hubo, según este pasaje leído, fue que el gentío llegó, dice que llegó todo el pueblo y estaban atónitos, asustados, perplejos de ver al cojo sanado, que las piernas no le temblaban y que por supuesto que era el cojo que ellos habían conocido como el cojo del barrio, del pueblo, de la ciudad. Y al verlo allí, entonces que había sido sanado, la gente había puesto la mirada era en Pedro y en Juan, como si ellos fueran sanadores, como si no Dios, sino Pedro y Juan fueran las personas con la potestad de darle la sanidad o de no dársela, de darle la vida o negársela. Entonces empezaron a mirar a Pedro y a Juan como si fueran dioses. Cuando el apóstol Pablo llegó también a la ciudad de Éfeso, eso es un relato posterior a este, que también sucedieron cosas gloriosas. Entonces mucha gente pensaron que Pablo era un dios y lo llamaban Júpiter y a su compañero lo llamaban también con el nombre de uno de los planetas, uno de los dioses de la mitología griega y ese tipo de cosas. Pensaban que era un dios venido desde los cielos. Entonces las personas se convierten en idólatras cuando ponen su mirada en algo o en alguien para atribuirle a ese algo o a ese alguien las cosas que deben y tienen que atribuirle a Dios. Hay cosas que Dios hace y la gente se las atribuye al demonio. O hay cosas que el demonio hace y piensan que fue Dios que las hizo. Aquí empezaron ellos a poner su mirada y su confianza en Pedro y en Juan, en la creación. Y Pedro y Juan
se dieron cuenta claritico que la gente estaba poniendo la fe era en ellos, como si Pedro y Juan fueran unos curanderos, fueran de pronto unos teguas, unos chamanes, unos santeros, quién sabe cuántas cosas más pensarían. Y cuando la persona hace eso, entonces quita su confianza de Dios y empieza a depositarla es en una persona, o en un artículo, en un objeto, hasta en una mata, como cuando la gente toma la mata llamada sábila, o más conocida como aloe vera, y es una mata que tiene una particularidad. Esa planta no necesita ni de agua ni de tierra para ella poderse mantener, incluso crecer y echar hojas que son muy útiles. Por supuesto que Dios todo lo creó bueno, y lo creó Dios para el beneficio del ser humano. Qué bueno cuando cogemos una mata de sábila, le arrancamos una de sus pencas, una de sus hojas, y entonces las abrimos, le retiramos la cáscara, lavamos esos cristales y tienen muchos usos, muchísimos usos. Incluso hoy en día preparan bebidas muy ricas, muy refrescantes y que contribuyen para el beneficio y la salud de nuestro cuerpo. También utilizan el cristal de sábila incluso para la fabricación de champú para el cabello, y bueno, cuántos usos tiene la sábila, para remedios, para una quemadura, para un remedio para la garganta, para los pulmones, así picadito el cristal con miel de abejas y limón calientico, oh, buenísimo para los pulmones. Pero muchas personas creen que es que la mata es un dios o es Dios, y empiezan a atribuirle cosas que Dios no le dio a la planta. La cuelgan allá en una esquina y le ponen una herradura, cintas de colores, y piensan que es que la fortuna, la suerte de ellos proviene de la planta. No, señor, así no es. ¿Ah? Entonces mucha gente vuelve de esa planta de sábila un amuleto, la vuelven un talismán, como algo para la suerte, que para bloquear las malas energías. Y ahí están fallando, porque empiezan a desviar la fe. La fe que tienen que presentar ante Dios, empiezan a entregarla a una planta o incluso a una figura, porque hay lugares donde han edificado, han hecho figuras de santos, de ángeles, de la Virgen, del Señor Jesús mismo, y entonces hay personas que han pensado que esas imágenes de madera, de bronce, unas de porcelana, unas muy costosas, de pronto hechas en piedra, esculpidas en piedra por manos de personas que son especialistas en el tallado de la piedra, artesanos y demás. Entonces hay personas que hacen ese tipo de figuras, y otros van y se les arrodillan y les besan los pies y ponen las manos y les piden. No, señor, Dios no quiere que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en la creación, sino en el Creador. El ser humano por naturaleza se equivoca, pero por eso está la santa palabra de Dios y su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. Lo que estaba haciendo la gente que llegó después, que sucedió la sanidad, que se enteraron de semejante milagro tan glorioso, fue precisamente eso: poner la mirada y la confianza en dos seres humanos mortales, dos personas común y corriente, pero que lo único que había de diferente en ellos era que eran cristianos, era que un día habían empezado a andar con el Señor Jesús, y que cometieron cantidad de errores por el camino, pero que el Señor se los reprochó, los corrigió, y esos varones y esas personas empezaron a ser moldeados y empezaron a hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor los delegó para que predicaran la palabra, pero que le enseñaran a la gente a poner la mirada no en ellos, sino en Dios. También hay pastores, también hay sacerdotes, también hay personas que hacen que los mismos seres humanos los idolatren y los vean
como un Dios. Hay pastores a los cuales la gente les atribuye, uy, no, es que ese pastor es el que sana. No, si Dios usa a un pastor o a un sacerdote o al que sea, porque Dios dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿Ah? Entonces, si Dios usa a alguien para orar por alguien y liberarlo, sanarlo, el poder es de Dios, no de la persona. Ese poder de Dios, esos dones dados por Dios a través de su Espíritu Santo para el pueblo creyente, yo los comparo con una herramienta de trabajo, que el dueño de la hacienda es Dios, que los obreros somos los creyentes, en este caso Pedro y Juan, y que el Señor los llama a trabajar en su viña, en su hacienda, pero los llama a trabajar y les da unas herramientas. Si vamos en la finca a levantar una cerca, entonces necesitamos de unas herramientas, necesitamos de una barra o necesitamos de una holladora para poder hacer los huecos redondos en el suelo, en la tierra, a cierta profundidad, meter allí los estantillos, los parales, poderlos pisonar y así poder darle inicio a una cerca. Pero ¿cómo podemos hacer un hoyo de pronto con un alicate? De pronto hacer un hoyo para una cerca, quizás vamos a decir con un destornillador, se dificultaría y de pronto no se podría. Pero es un ejemplo para decir que Dios nos da las herramientas que son para cada oficio y actividad en particular. Así que si Pedro le dijo al cojo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo y anda, fue porque Dios le había dado a Pedro la unción, el poder, la autoridad, el don a través del Espíritu Santo de sanidades y de milagros. Eso es otro tema que viene más adelante. Entonces sucedió un milagro tremendo. El cojo pudo andar. Gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿A través de quién? A través de Pedro, a través de Juan, especialmente de Pedro. Entonces, como Pedro empieza a tener un protagonismo, Pedro era una persona de arranque, de temple, entonces empieza de ahí en adelante a tener como un protagonismo público y a hablar y a sacar la cara por los demás discípulos, y era el primero que hablaba y se convirtió en un comandante en jefe. Entonces mucha gente empezó a poner su fe, fue no en Dios sino en Pedro. Tal será que hasta hoy en día todavía hay personas que le piden, que le hacen novenas a San Pedro. Él fue una persona que existió, sí, pero aquello de ir a pedirle a él, no, señor. No se le puede pedir al ser humano como si ese ser humano fuera un Dios. Una cosa es pedirle un favor. Hágame un favor, Pedrito. ¿Será que su merced me puede prestar un poquito de azúcar, una panela? ¿Será que usted me puede prestar unas herramientas para trabajar allí? Que es que estoy haciendo tal arreglo en mi casa. Eso es muy diferente, pedirle un favor. Pero pedirle a una persona algo divino, los seres humanos somos terrenales, con miras a ser llevados al reino de los cielos, pero el que manda es Dios, y el que es digno de toda honra y de toda gloria es Dios. Pero ir a pedirle a cualquiera de los santos, sea Pablo, sea Pedro, sea Judas, sea María, sea el que sea, pues no es otra cosa sino quitar la mirada del que verdaderamente hace las cosas, que es Dios. Y eso fue lo que la gente empezó a hacer, a poner su confianza y su mirada en Pedro y en Juan. Y además que el cojo los tenía así agarrados, estaba cogido de ellos. Ese hombre se dio cuenta que esos varones tenían la unción, el poder del Espíritu Santo, y no se sació solamente con ser sanado. No le bastó solamente con recibir la sanidad, sino que él quería más. Dijo, Dios me puede estar dando más a través de estos dos varones. Él dijo, ellos son mis maestros, yo soy el alumno, voy a aprender de ellos, entre otras cosas. Fue un hombre agradecido. Agradecido con Dios, porque cuando recibió la sanidad,
no salió corriendo para la playa a bailar, a disfrutar, sino que entró al templo y empezó a participar con el pueblo creyente, a alabar a Dios, a dar testimonio de esa sanidad tremenda que Dios hizo en él a través de Pedro, a través de Juan. Gloria al nombre del Señor. Y lo vemos con los creyentes porque él ya se cerró en él el ciclo de estar pidiendo limosna, se cerró el ciclo de la discapacidad y vino una capacidad plena en su movilidad, pero también en su fe, porque el hombre empezó ya a compartir con los creyentes, ya se declaró creyente también con ellos y estaba allí con ellos en el pórtico de Salomón y agarrado de Pedro y de Juan como una seña de gratitud. Si alguien tiene algo para conmigo, no debe verme como un Dios, sino como una persona común y corriente. Y si de pronto yo le he dado a usted un buen consejo para que su hogar sea restaurado, para que usted sea enseñado en la palabra, para que sucedan cosas milagrosas en su vida, lo ha hecho es Dios a través mío. Y denme las gracias, por supuesto que sí, la gente le da a uno las gracias y hasta ahí estamos bien. Pero por sobre todo la gratitud hacia Dios. No soy yo el que hago las obras, las hace Dios a través de nosotros, los que llevamos el mensaje, la palabra del Señor. Pero aquí en el pasaje, la gente estaba poniendo su mirada, era en Pedro y en Juan, como sanadores. Los empezaron a ver como dioses, como personas dignas de arrodillárseles, como personas dignas de besarle las manos, los pies, de hacerles novenas y quién sabe cuántas más cosas. Entonces Pedro y Juan perciben eso e inmediatamente levantan su voz. Y las palabras que Pedro les dice a ellos son muy parecidas al pasaje del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde está el Espíritu Santo, donde está el título, La venida del Espíritu Santo. Porque allí cuando vino el Espíritu Santo, que hubo un gran viento recio que sopló, que llenó toda la casa, y un gran estruendo, que los que estaban afuera de ese lugar, ¿qué pasó allá? Y se arrimaron a las ventanas o a las puertas del aposento alto y vieron que sobre los creyentes se depositaban lenguas de fuego, pero que no los quemaban, que no les hacían daño, que no los chamuscaban, sino que era la gloria de Dios, y que además que los que estaban adentro hablaban en el idioma de los que estaban afuera las maravillas de Dios. Y que cuando aquella gente dijeron los unos, ¿esto qué es lo que está pasando aquí? Y otros dijeron, están borrachos. Pedro se puso en pie y le dijo, no estamos borrachos, estamos en sano juicio. Lo que ustedes ven y oyen y perciben no es otra cosa sino el cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos israelitas, ustedes crucificaron al autor de la salvación, ustedes estuvieron en contra de él, aquel que murió en la cruz, hace qué día él era el Salvador y él es el Salvador, al cual ustedes rechazaron y mataron, y Pedro les suelta el primer discurso, allí luego sigue el título, primer discurso de Pedro, y Pedro les habla esas cosas en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y ellos se compungieron de corazón, sintieron pena profunda, remordimiento, le dijeron, Pedro, reconocemos que le embarramos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, arrepentíos cada uno de vosotros para perdón de los pecados, bautizados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el don de Dios, porque para ustedes también es la promesa, no solamente para nosotros, sino también para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y para todo aquel al cual el Señor llamare. Entonces es este pasaje que leemos hoy de Hechos de los Apóstoles 3:11 al 26 se me parece mucho al del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde está el título La venida del Espíritu Santo y donde está el título Primer discurso de Pedro. Porque aquí en este pasaje también Pedro le dice al resto de creyentes, al resto de personas, que habían venido de las otras casas y tal a presenciar esa sanidad, ese milagro en el cojo. Pedro les dice, varones israelitas, ¿cómo así que ustedes vienen a poner su mirada en nosotros? El verso 12 dice, ¿cómo es eso que vienen a poner su mirada en nosotros
como si por nuestro poder o por nuestra piedad, es decir, por nuestra santidad, este cojo fue sanado. Entre otras palabras, les comienza a decir, este cojo no fue sanado que porque el poder sea de nosotros, el poder es de Dios, que está en nosotros es diferente, pero el poder es de Dios. Y no fue sanado este cojo que porque seamos unos santos, porque los estaban viendo como santos. Toda aquella persona que de pronto, por alguna razón, fue usada para orar por un enfermo y que se ha sanado, desde hace muchos siglos, la tradición los canoniza. Es decir, los reconoce a un rango donde declaran elevarlo a los altares. Entonces, si Juan Pablo II, un papa que existió y que murió hace pocos años, de pronto oró por una persona y fue sanada, lo elevaron a los altares. La Madre Teresa de Calcuta, ¿cuántas personas más han elevado a los altares y le enseñan a la gente que le pidan a la Madre Teresa, que le pidan a San Lázaro, que le pidan a Santa Marta? Eso no está bien, eso no lo manda la Biblia. Aquí vemos que Pedro mismo le dice a la gente, no señor, no pongan su confianza en mí. ¿Ah? Y Pedro se murió un día, Pedro se murió como se han muerto los que ya partieron y como se mueran los que de aquí en adelante nos toque el turno en algún momento. Pero Pedro no está diciendo allí, ¡ay sí! Es por nuestra santidad, es que este cojo es sano porque Juan y yo somos unos santos que nos faltan en las alitas solamente. No, Pedro le dice, no es por nuestro poder ni por nuestra piedad. Traducido, no es por nuestro buen comportamiento y santidad, no señor. Es por la misericordia, el poder de Dios y el respaldo. Y le sigue diciendo, es que aquel Jesús al cual ustedes acusaron, y acuérdense que cuando Pilatos lo estaba allí condenando, él le dijo, bueno, ¿a cuál le suelto? ¿A Barrabás o a este Jesús el que llaman el Cristo? Todos ustedes dijeron, suelten a Barrabás y crucifiquen a ese que ustedes autorizaron y aprobaron y agitaron a que crucificaran. Dios lo ha resucitado, de lo cual nosotros somos testigos. Esa frase de nosotros somos testigos también está allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer discurso de Pedro. Dijo, nosotros somos testigos. ¿Y por qué Pedro lo dijo? Porque estaba obedeciendo al mandato del Señor Jesucristo que les había dicho, según Hechos de los Apóstoles 1:8, donde dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba haciendo entonces Pedro y Juan? Haciendo la tarea que el Señor Jesús les encomendó. Amén. Haciéndola tal cual como el Señor le dijo, sean testigos míos, testifíquenle a la gente de mi poder. Pero la gente aquí era atribuyéndole a Pedro y a Juan ese poder. Y Pedro le dijo, no, un momentico. Ustedes no pueden atribuirnos a nosotros ese poder. Ese poder es de Dios. Somos solamente un instrumento en las manos de Dios para la sanidad de este hombre. Y entonces le dice, ustedes fueron culpables de que lo crucificaran a Jesús, que lo mataran, pero él resucitó y nosotros somos testigos de eso. Y antes que le dijeran, ay, Pedrito, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Antes que le dijeran eso, en el verso número 19, ahí del capítulo 3, Pedrito, el apóstol Pedro, le dice, así que convertidos y arrepentidos cada uno de vosotros, para que sean perdonados, borrados todos vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Refrigerio quiere decir libre de pecado, que ya no tengamos culpa encima. Gloria al nombre del Señor. Pedro empezó a hablarle a la gente que el poder era de Dios y no de él. ¿Cuántas personas quieren es que se les atribuya a ellos las cosas?
Yo conozco muchas personas que se jactan y le dicen al otro, yo he orado por usted, bueno, si oró por él, gloria a Dios, pero es que hay algunas personas que se les nota, que lo hacen es solamente para que las alaben, le quitan la gloria a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Cualquiera que quiera hacerle entender a otro, ay, es que es por mí, es que yo fui el que lo hice, yo, esa persona se está metiendo en problemas con Dios, porque está quitándole a Dios lo que le pertenece a Dios y diciendo, yo hice cosas que Dios no hizo, sino que yo las hice, como si fuera otro Dios. Y no hay otro Dios por sobre el creador de cielos y tierra, ni lo habrá. Y cualquiera que quiera autodenominarse Dios, pues se mete en problemas con el Señor y será derribado. Gloria al Señor. Entonces Pedro les predica, y quizá lo tomamos como un segundo discurso, de hablarles la palabra del Señor. Y pues mi esposa aquí presente va a leernos entonces el verso 26. Y mire a qué los llama Pedro. Pedro no invita a la gente a que lo idolatre a él y a que piensen que él es un Dios, sino mire a lo que Pedro los llama. Verso 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Dios levantó a Jesucristo, lo envió para que les dé bendición, para guiarlos a Él y que cada uno se convierta, se arrepienta de su maldad. Oiga, tremendo. Y leamos el verso número 16. Dice así, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Tremendo. Entonces está diciendo, mire, lo que sucedió con este hombre es Dios confirmando el nombre de Jesucristo, que Jesucristo vino a sanar, a salvar, a bautizar y a dar poder. Y por esa fe puesta en él, ¿quién puso la fe en Jesucristo? Pedro. Porque el limonero no le había dicho, ay, pastor, apóstol, siervo de Dios, ¿será que usted puede orar por mí para que yo sea sanado de esta cojera? No, el limonero fue su mirada en ellos porque creyó que le iban a dar de pronto la monedita de 1,000 pesos, el billetico de 5,000, un dolarcito. Él pensó fue en lo material, pero se tuvo una sorpresa muy buena, muy gloriosa. Y entonces Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Pedro no le dijo, yo lo voy a sanar, yo lo voy a levantar. Dijo, de lo que tengo. ¿Sí ve? Te doy. En el nombre de Jesucristo. Pedro no dijo en mi nombre. No se atrevió. Sino que dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Sí ve? Entonces, aquí Pedro en el verso 16 le está ratificando esa conducta a la gente, que pongan su mirada en Dios y no en ellos. Y le dice, así como Dios resucitó a Jesucristo, Él prometió darnos su Espíritu Santo, nos fue dado, y véalo acá, que le dio a este hombre esta completa sanación. ¿Cómo estaba la sanación del que había sido cojo? Completa. No fue una cosa que, ay, hágase el que está sanado, a ver, camine, ay, sí, está sano, ay, mire. Hay personas que le lavan el cerebro a otras, utilizando como argumento cosas que no son ciertas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque con Dios no se juega. El pueblo de Dios no debemos comer entero, debemos discernir las cosas para entender si lo que sucede es de Dios o no es de Dios. Si no es de Dios, es del demonio, es un invento tremendo. Entonces Pedro dijo, vea, este hombre ha recibido esta completa sanación. Y les muestra prácticamente que ellos también son testigos, porque lo conocían discapacitado de sus pies desde el nacimiento. Naturalmente el niño nació, y pues un niño de una vez no empieza a caminar,
no se le notaba la enfermedad, pero ahí ya estaba. Aunque al principio no se le notaba, ya estaba la insuficiencia en la movilidad de los pies de ese hombrecito. Y el bebé fue creciendo, pasando las diferentes etapas. Llega una etapa donde el infante empieza a gatear, así, sostenido de la palma de las manos y de las rodillas, empieza a caminar así como perrito, como gatico, empieza a desplazarse, a avanzar, pero se llegó el tiempo prudente donde ese bebé ya debía hacer esa práctica y de pronto ponía las manitas así en el suelo, o en la camita, o en la cuna, o en el corral, o donde lo tuvieran, y trataba de avanzar, pero sus piernitas no tenían fuerza. De pronto la mamá le inclinaba las rodillitas, se las ponía contra el suelo también, pero de pronto él se iba de lado o de cara, y ya se llegó a la etapa siguiente, que es donde los niños empiezan a dar los primeros pasos, donde ellos empiezan a prenderse así de las cortinas, de los manteles, y empiezan a caminar, a lograr fuercita en las piernas de equilibrio, y este bebé no. ¿El niño qué le pasará? Y así se dieron cuenta que de nacimiento estaba con esa dificultad, nunca pudo gatear, nunca había podido caminar, pero aquí recibió una completa sanación, porque lo que Dios hace es completo. La bendición del Señor para su pueblo es completa. Bendito el nombre del Señor. Y Pedro invita a la gente a creer en Dios, y puesta la fe en o sea, en el resucitado, en Jesucristo. Hay personas que se regresan en el tiempo y ponen la fe, aquí en Colombia le llaman el divino niño. Un niño hecho de cerámica, con vestidito rosado, cinturoncito azul claro, con las manitas levantadas, puesto en una catedral aquí en Bogotá, en el barrio 20 de Julio, y han guiado a miles, quizás a millones de personas, a poner la confianza en el divino niño, que porque hicieron figura de cuando el Señor Jesús era chiquito, cuando tenía por ahí unos 2, 3, 4 añitos, y lo ponen allí, y la gente va y pagan promesas, y es un negocio económico que pusieron, y desvían la fe de la gente. En lugar de enseñar a la gente a poner la confianza en Dios, la ponen en una figura, que dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre gloria. O sea que la gloria tiene que ser para Dios y no para el ser humano, no para Pedro, no para Pablo, no para ningún otro, sino para Dios, mucho menos para una figura hecha por la mano del hombre. Y sigue diciendo el Salmo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre gloria, porque han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? O sea, la gente va a llegar aquí a la casa y van a ver que yo no tengo ninguna imagen de algo que parezca un santo o una santa, o haga figura o semejanza de Jesús, de María, del Espíritu Santo, del Arcángel Gabriel, de cualquiera de esos, de Pedro, de Pablo, de Job. Van a decir, ay, ¿dónde está su Dios? Y usted no tiene Dios, porque la gente por tradición cree que se es creyente cuando se tienen cuadros o figuras de santos, de vírgenes, de tantas cosas, para poner la confianza en esos santos, en esas vírgenes. Incluso han hecho altares donde ponen velas, donde ponen incluso al llamado San Gregorio y qué otros más. Y ese divino niño del 20 de julio, entonces le atribuyen poder. ¡Ay, sí, el niño me sanó! Yo tenía aquí un dolor y se me quitó. Me iban a operar de cirugía de corazón abierto y después el médico no encontró nada. Mire, ¿qué dice la santa palabra en el Salmo 115? Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Nos preguntan, ¿dónde usted tiene a Dios? Le vamos a decir, lo tenemos acá, en el corazón. Ay, pero usted no tiene imágenes, ¿no? Porque anteriormente yo pensaba que Dios estaba ahí en esas imágenes. Dios no está ahí, no, señor. Ahora, dice, los ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de mano de ser humano. Que esos ídolos, esas imágenes tienen ojos y no ven. Mire,
Yo tengo ojos, pero soy ciego, no veo. O sea que esos ídolos, si tienen ojos y no ven, es porque también son ciegos. Luego dice, tienen manos y no palpan, o sea, son muertos, porque ahí están, pero ellos no tienen el sentido del tacto, no palpan. Tienen oídos y no oyen, o sea que son sordos. Tienen boca, pero no hablan, o sea que son mudos. Tienen pies y no caminan, son inertes. Y dice, y semejantes a ellos, o sea, sordos, ciegos, mudos, paralíticos, tiesos, muertos, inertes, dice el Salmo, son todos aquellos que los hacen, o sea, los fabrican, pero también todo aquel que confía en ellos. La persona que pone su confianza en un ídolo, en una imagen, o incluso en una persona para decir, uy, este Dios, esta diosa. Esa persona está ciega, sorda, muda, que no quiere ver, ni oír, ni entender el plan de Dios, la voluntad de Dios. Si aquí la gente venían a idolatrar a Pedro y a Juan, pues fueron enseñados, fueron guiados, como dice la Escritura, a creer verdaderamente en el Cristo resucitado. Y el cojo allí con ellos estaba expresándole gratitud, no solamente a Dios, porque ya lo vemos entre el pueblo creyente, sino que le expresa gratitud a Pedro y a Juan. Está reconociendo que Dios usó esos dos hombres, que por supuesto que son dignos de honra, de respeto, pero no de adoración, ni de atribuirles obra divina. Pero está allí con ellos, se vuelve amigo de ellos, quiere seguir aprendiendo de ellos. Por mi parte, yo también le doy muchas gracias a Dios por las personas que a mi familia y a mí nos hablaron por primera, segunda o tercera vez de las cosas de Dios, que nos invitaron un día a una congregación, que nos invitaron un día a leer la Escritura. Y en un momento muy duro de mi vida y de la vida de mi familia, fue cuando alguien habló la palabra de Dios para nosotros. Año de 1992, 1 de junio de 1992, se murió mi tercer hermano, mi hermano William Moreno, y estábamos en la sala de velación, en el ofino de lo que llaman velorio, en la cámara ardiente, y familiares y amigos dándonos el pésame, sus expresiones de condolencia para con mis padres, mis hermanos y para conmigo. Y estábamos allí y en ese tiempo no conocíamos de Dios, no conocíamos de Dios. Sabíamos que Dios existía desde la religión católica tradicional y ya, pero no conocíamos al Dios vivo. Pensábamos que Jesucristo todavía estaba muerto, que estaba caído, que estaba crucificado, ¿ve? Entonces mi primo Daniel Moreno, Dios lo bendiga donde quiera que esté, a él, a su esposa, a sus hijos. Él llegó allí como familiar y nos habló de la palabra de Dios. Nos habló de la misericordia del Señor, y las palabras que ese hombre nos habló nos dieron paz. Empezaron a quitar el dolor, la amargura por la pérdida de mi hermano. Uno se aferra a la vida de sus seres queridos y a la de uno mismo, y las palabras de aquel varón nos enriquecieron, nos bendijeron, nos convidó a su iglesia. Por supuesto fue muy doloroso el momento en que despedimos a mi hermano y lo sepultamos, claro que sí, pero Dios abrió una puerta de bendición y usó a Daniel Moreno, mi primo, para hablarnos de la palabra, para invitarnos a su congregación. Y a los 2 días de haber sepultado a mi hermano, asistimos a la invitación que mi primo nos hizo, nos dio la dirección del templo y fuimos. Y allí Dios comenzó a hacer su gloriosa obra. Mi primo invirtió tiempo, pero también invirtió dinero porque compró Biblias y nos regaló Biblias. Y al principio a nosotros se nos hacía raro que todo el mundo aplaudía, que todo el mundo decía gloria a Dios, que todo el mundo tenía Biblia y la leía, cosa que no hacíamos en la iglesia católica. Y empezamos a enamorarnos de Dios, empezamos a acercarnos a Dios por alguien que nos empezó a enseñar cómo era para llegar a Dios, que Jesucristo es el camino,
Es que Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Y en las cartas a Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Jesucristo y Dios, entre el ser humano y Dios, y aquel camino, aquel puente, aquel conducto se llama Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el ser humano, y aquel se llama Jesucristo. Pero nosotros habíamos anteriormente aprendido era de otra manera. Pensábamos que era que para llegar a Dios existían varios caminos y queríamos llegar a Dios a través de San Gregorio, a través de las almas del purgatorio. Queríamos llegar a Dios a través del Divino Niño, a través de lo que llaman el Sagrado Corazón de Jesús, a través de la Virgen de Bojacá, a través del Cristo caído en Monserrate. Pero hubo una persona valiente que nos habló de la palabra. Después, el hermano Henry Vega, también Wilmar Torres, un compañero ciego, y su hermano Alejandro Torres también me hablaron de Dios. Otras personas que también vinieron aquí a la casa, como mi primo Luis Sánchez, y nos hablaron de Dios. Poco a poco empezó un testimonio con el otro, ayudarnos a acercarnos a Dios hasta el día en que dimos el glorioso paso de andar en los caminos del Señor, de hacer lo que Pedro le dijo a la gente en el verso 19 y en el verso 26. ¿Qué le dijo en el verso 29? Así que convertíos y arrepentíos cada uno de vosotros, para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y en el verso 26 le dijo: este Cristo ha venido resucitado por Dios con su poder para bendecirlos y para que ustedes se aparten de toda su maldad. ¿Sí ve? Ese es el énfasis del Evangelio: arrepentirnos y convertirnos para recibir la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, para tener entrada al reino de los cielos, y que Dios nos use, que en tanto que estemos aquí sobre la faz de la tierra, seamos instrumentos para compartirle la palabra de Dios a otras personas. ¿Cuánta gente necesita una voz de aliento? ¿Cuánta gente necesita que se les hable la verdad de la palabra de Dios? Pero hay muchas personas extraviadas. Hay gente que le piden a las benditas almas del purgatorio, con el respeto de cualquiera. Dice la tradición que además de haber cielo, hay infierno, pero además de haber cielo e infierno, que es que hay limbo y purgatorio. La Biblia nos habla de cielo y de infierno, pero no de limbo ni de purgatorio. Dicen que el limbo es un lugar donde los niños que se mueren sin bautismo caen allí y son atribulados. No, señor. Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Jesucristo no dijo, en ningún pasaje de la Escritura se dice, ni se insinúa tan siquiera, que si los niños no son bautizados, si se mueren se van a un limbo. La Biblia nunca habla de un limbo, habla de cielo y de infierno, mucho menos de purgatorio, que si la persona la sorprendió la muerte y no alcanzó a arrepentirse de sus pecados, entonces que no va ni al cielo ni al infierno, sino va a un purgatorio que es como una cárcel donde el alma de la persona que murió es atormentada y sufre, y que si aquí en la tierra la familia le paga misa, responso, ruego, rezo, requienes, entonces es como cuando alguien cae a una cárcel y la familia afuera le pone un buen abogado y rebullen plata y de todo, y entonces en lugar de durar 10 años preso, duró apenas 10 días preso, y que sale del purgatorio para el reino de los cielos. Falso, mentira. Eso no tiene fundamento bíblico. El purgatorio no existe. Las mentadas benditas almas del purgatorio mucho menos. Y si existiera el tal purgatorio, entonces, ¿cómo pueden ser benditas unas que por su pecado, que por su delito, están siendo atormentadas en una prisión? No pueden ser benditas. ¿Y cómo la gente le va a pedir a alguien que está preso por su pecado, oiga, venga del más allá para el más acá y venga y me ayude? Si ve cómo le distorsionan la mente
y la conciencia y el corazón a la persona, para que en lugar de poner la mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, la pongan en una cantidad de argumentos y de cosas que la Biblia no aprueba ni respalda. La Biblia nunca nombra el purgatorio, jamás, nunca lo encontraremos. Es un invento de los sistemas religiosos que durante siglos le han venido enseñando a la gente. Incluso cuando la Biblia fue prohibida, por eso le enseñaban a la gente lo que les parecía, y todo mundo creía lo que decía el Papa y lo que decía el clero. Eso lo creían, pero no, señor. Pablo dijo, mire, si aún un ángel del cielo o uno de nosotros viene a enseñarnos algo que no está aquí escrito, téngalo por maldito, téngalo por anatema. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que yo tengo que hablar estas cosas, hermanos y amigos queridos, para que si alguno de ustedes tiene su confianza puesta en las almas del purgatorio, aún en el horóscopo, hay cristianos que todavía ponen su confianza en lo que llaman los signos del zodiaco, cuando en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, en el verso número 5, dice que Dios había levantado un rey, el rey Josías, el cual fue usado por Dios para destruir los templos que habían edificado aquellos que no creían en Dios, sino en dioses paganos, y además para destruir las imágenes de la diosa Acera, y para destruir los signos del zodiaco. Dice la Santa Palabra, ese invento de los signos del zodiaco es milenario, existe hace miles de años, pero bien dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si hay alguno de los que me escucha que todavía cree en los signos del zodiaco, suelte eso, rompa esa maldición, porque Dios no quiere que usted ponga su confianza en los signos del zodiaco, sino en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que el mensaje de hoy hace hincapié en poner nuestra confianza en Dios. Ser agradecidos con las personas. Yo estoy muy agradecido con las personas que nos hablaron de la palabra. Pero ¿qué tal yo ver a mi primo Daniel como un Dios? ¿Qué tal yo pedirle a él y decirle, ay, es que usted es un santo? ¿Usted? No, por supuesto que no. Esa es la síntesis de la enseñanza de esta noche. Hermanos y amigos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y cerramos con un bello canto. Mi esposa nos va a dirigir en la oración de cierre, así que unámonos todos en oración y démosle honra y gloria al autor de la salvación, al dador de la vida, aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. He aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Palabras del Señor Jesús. Oremos al Rey. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tu palabra, Señor mío, ha sido muy clara, Señor mío, Padre, Rey de la gloria. Alabo tu nombre, Señor, te glorifico, te exalto, Señor. Padre Santo, porque una vez más tú quieres, Señor amado, que nosotros de verdad nos apartemos de los malos caminos, que de verdad en nuestra vida haya un arrepentimiento sincero, Dios. Repetitivamente viene hablándonos, Dios mío, que quiere, Señor amado, Rey de la gloria, que nosotros haya un cambio, una transformación, Señor, que nosotros haya algo para dar de parte tuya, Señor mío. Padre celestial, glorifícate en cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada familia, en cada persona, Señor amado, Rey de la gloria, que ha puesto su confianza en otras cosas y no en ti, Señor, para que entienda, Señor, que el poder proviene de ti, Señor, que el cambio viene de parte tuya, Señor, que tú eres el que tienes el control absoluto de todas las cosas, Señor, que sea la situación, Padre, que sea las circunstancias por la cual estemos pasando, Dios mío. Nuestra confianza debe estar puesta en ti, Señor, porque tú eres, Señor amado, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, el dueño absoluto de todo, Señor, el creador del universo, Padre celestial. Padre, te alabo y te
bendigo por tu santa y bendita palabra en esta noche, Señor. Y te pido, Señor, que seas tu Rey de la gloria, convenciendo, Padre, a cada uno, Padre Santo, de su mal camino, Señor. Que tu pueblo se arrepienta, Señor, el que no se haya arrepentido, Dios. Que tu pueblo se convierta a ti de verdad, de todo corazón, Dios mío. Porque a veces te buscamos, Dios mío, en los momentos difíciles, Señor. Pero cuando nos solucionan todo, Señor, cuando ya vemos la calma, nos olvidamos de ti, Señor. Padre celestial, que este arrepentimiento sea un arrepentimiento que persevere, que esté en nosotros, Señor, que permanezca, Padre celestial. Yo alabo tu nombre y te bendigo en esta noche, Señor, y te doy gracias, Señor. Bendice cada hogar, a cada familia, Señor, a cada hermano, a cada joven, a cada niño, a cada anciano, Señor, y levanta a tu pueblo, Señor, y ayúdale ahí donde está, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces el problema, tú conoces por las cosas que cada uno pasa, Señor. Glorifícate y ahí muéstrales tu misericordia y ahí muéstrales tu poder, Señor mío, Padre celestial. Alabo tu nombre, Señor, y te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos. Hoy a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre toda la honra y toda la gloria sea para el Señor Jesús. Gloria a Jesús. Mis amados amigos, hermanos y familia, creyentes, amigos todos, les animamos a seguir adelante. Comparta estos mensajes, retransmítelo a otras personas, a los amigos, a los familiares. Si tienen alguna pregunta, pues resuélvales esa pregunta a la luz de la palabra. No resolvamos preguntas por salir del paso o de pronto de cosas que no estamos seguros, porque muy posiblemente cometamos imprecisiones. Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo así que las almas del purgatorio no existen? ¿Y cómo es la cosa? Pues documéntese o llámenos 314-371-4278 por audio o llámenos directamente o un WhatsApp y con mucho gusto podemos ayudarle a resolver inquietudes para que usted y otras personas sean ilustrados en la palabra del Señor y salgamos al buen camino. Bendito el Señor, Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana, 8 de la noche, aquí, si Dios no dispone otra cosa. Muy buena noche para todos. El Señor Todopoderoso les acompañe y les bendiga. Amén.